Hola, bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akinpech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista. Y hoy les voy a hablar de aquellas mecánicas que podemos emplear para cerrar los espacios cuando perdemos un primer molar. Y es que la verdad existen diferentes alternativas de tratamiento, o bien sea protésico o con ortodoncia, pero nosotros podemos tener esa magia de este cierre de espacio siempre y cuando tengamos un tercer molar que no nos permita. Ahora bien, tenemos que dentro de las características de este primer molar, es un diente que apareció a los 6 años y muchas veces los padres lo confunden con un diente de leche. Y si tenemos una cariecita, por lo general no le prestan atención y la anatomía de estos surcos que tienen facilitan que se genere la caries. Así que este molar es muy común que algunos pacientes presenten una caries muy extensa o que lo pierdan. Entonces, ya nosotros como ortodoncistas tenemos que buscar una mecánica para poder cerrar este espacio si el tercer molar está presente. Siempre se los menciono y nos permite el cerrar este espacio. Ahora bien, ¿qué consecuencias vamos a tener si se pierde un primer molar? Este primer molar es sumamente importante. Vamos a tener una migración mesial que a su vez nos da una inclinación y nos generan contactos prematuros. Vamos a tener una sobreerupción siempre que nos falta un diente homólogo. Vamos a tener una extrusión, una sobreerupción. Como lo mencioné, vamos a tener contactos prematuros dado que se da esta inclinación y a la larga nos puede traer problemas en la articulación, problemas en las guías dentarias, pérdida ósea. Es muy común que tengamos pérdida ósea. Inclusive hay casos donde pasan muchísimos años y cuando acuden a la consulta es porque tienen sensibilidad, dado que el cuello está expuesto, pero ya han perdido demasiado hueso. Y corregir este problema, verticalizarlo y ganar hueso, de verdad nos va a tomar mucho más tiempo si el paciente deja pasar, nos va a tomar mucho tiempo esta mecánica si el paciente deja que esto ocurra, e incluso la pérdida del primer molar, del segundo molar, perdón. Vamos a tener que también nos puede traer como consecuencias enfermedad periodontal y, como ya lo mencioné, por este contacto prematuro nos puede ocasionar problemas en la articulación. Ahora bien, también tenemos que nos puede causar problemas en la línea media por esta migración que tenemos. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Muchas veces nos enfocamos solo en microtornillos para poder cerrar el espacio microtornillo, pero no siempre es así, y se los va a demostrar hoy. Es súper importante que una vez que nos llegue el paciente con la pérdida de este primer molar, tener una planificación adecuada. Me han llegado muchos casos ya tratados en donde pierden un primer molar y como en automático quieren mesializar el segundo molar. Pero si no tenemos un tercer molar, ¿cómo qué sentido tiene que hagamos esto? O si el tercer molar está en una mala posición. Es súper importante planificar. Además de que se escucha muy bonito, vamos a cerrar el espacio de la pérdida del primer molar, mesializando el segundo y el tercer molar. Pero vamos a tener muchísimos efectos adversos cuando nosotros estemos haciendo esta mesialización. Y es que podemos tener inclinaciones, rotaciones, y es muy común inclusive que en la arcada superior tengamos un torque positivo que debemos manejar. Entonces, tenemos que tener una buena planificación para evitar estos efectos adversos para que se nos haga más corto el tratamiento. Recordemos que hoy en día los pacientes quieren tratamientos rápidos. Estamos siempre a la carrera. Y no es tan fácil mover un molar que tenemos 3 raíces para poder desplazar. Ahora bien, sabemos que existen diferentes alternativas de tratamientos protésicos para sustituirlos, como que son las prótesis removibles, también tenemos las prótesis fijas, que para nada lo recomiendo, y tenemos los implantes, que es lo ideal. Cuando no tenemos opción, y definitivamente nada más tenemos el segundo molar, pero no tenemos un tercer molar, no vamos a mesializar, a menos que en la arcada superior esté hasta los 6. Esa sería la única indicación. Pues bien, hablemos de esta sustitución. Esto sería lo ideal. Si el paciente perdió el primer molar,
Lo ideal es generar una estrategia para mover el segundo y el tercer molar. Aquí lo podemos ver, tenemos un micro tornillo con un brazo de poder y un resorte cerrado que nos va a ayudar a esta mesialización. Esto es como que lo más común que nosotros realizaríamos si tuviéramos una pérdida del primer molar. Pero existen otras alternativas. Es muy importante determinar qué tiene el paciente. Por ejemplo, hay muchísimas situaciones en donde sí, en efecto, debemos mesializar. Si lo vemos aquí en la arcada superior, tenemos en perfectas condiciones el segundo y el tercer molar. Y en la arcada inferior tenemos este primer molar tan lesionado, de verdad que no tiene salvación. Lo ideal es extraerlo y poder mesializar. Es súper importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a realizar una mesialización en la arcada superior, va a ser mucho más rápido porque el hueso es esponjoso y nos da como más facilidad y por eso también vamos a presentar con mayor facilidad estos torques que le menciono. En cambio, en la arcada inferior nos va a costar muchísimo más tiempo poder tener este desplazamiento porque el hueso es más compacto. Y existen, indudablemente, diferentes factores a tener en cuenta para nosotros poder hablar de una mesialización. La edad es la primera. Si nosotros tenemos un paciente que ha perdido su primer molar y no tiene el segundo molar con los ápices completamente cerrados y el tercer molar ni siquiera se ha formado, no podemos pretender mesializar, es imposible. Cuando ya nosotros tenemos un adulto que ya tiene sus raíces formadas y tiene el tercer molar, está perfecto. Otra es la posición del tercer molar. Nos encanta, bueno, por lo menos a mí en lo particular me encanta realizar diferentes biomecánicas y a veces me doy tareas titánicas, pero también es cierto que debemos tener en cuenta que muchas veces nos va a demorar mucho tiempo poder, por ejemplo, verticalizar este tercer molar. Nos va a tomar mucho tiempo. No es lo mismo una posición como esta a tener este tipo de posición. También debemos platicarlo con el paciente. De verdad que hay muchos pacientes que dicen, no quiero demorar tanto tiempo, pues sáquenme el tercer molar, colócame el implante. Como hay otros que se aferran a sus dientes y te dicen, haz lo que sea por verticalizarlo y cerrarme ese espacio. Es importante destacar que si nosotros nos vamos a tardar mucho tiempo verticalizando un molar, corremos el riesgo que pierda el largo de su raíz. Y si tenemos un molar que es una corona bastante amplia con una raíz corta, tampoco es viable. Y aquí se los explico cuando hablamos del estado del segmento posterior. Si vemos de acá, vamos a tener unas raíces bastante largas, bastante formadas. Pero si lo vemos en este lado, vamos a ver que estas raíces están cortitas y están bastante gordas. Si nosotros tenemos duda y nosotros tenemos una proporción corona-raíz 1:1, debemos pensarlo. Si tenemos dudas, lo ideal es una tomografía, pero si se ven, fíjense el tamaño de la corona clínica, este tercer molar, versus el tamaño de sus raíces. De verdad que está 1:1. ¿Qué va a pasar cuando nosotros mesialicemos? Si este molar realmente va a tener buen soporte en sus raíces. Eso también lo debemos analizar. Porque como bien sabemos, si nosotros mesializamos este segundo molar, lo ponemos en la posición del primero, y este molar no tiene condiciones para estar, o lo mesializamos y va a estar nada más unos 2 o unos 5 años en boca, hay que aclarar eso al paciente, porque como les digo, hay quienes son fanáticos y dicen, no me importa, lo quiero, porque al momento que nosotros coloquemos un implante en el segmento posterior, en el sector posterior, y no tengamos suficiente hueso, tampoco es que vamos a tener muy buenos resultados. Entonces, hay que plantearle todas las opciones al paciente que acepte una como tal y que te firme un consentimiento informado. Súper importante. También la condición ósea. Si tenemos un paciente que ha estado así por muchos años y ha generado una enfermedad periodontal, hay que explicarle los pros y los contras de mesializar estos dientes. Ideal, que a mí me encanta, la verdad, es cuando tenemos apiñamiento dental. Cuando tenemos apiñamiento dental podemos jugar y esos dientes se mueven súper rápido y podemos cerrar el espacio del primer molar mucho más rápido.
Y lo que les hago, hincapié, si tenemos ausencia de un tercer molar, por ejemplo, vamos a comparar en la arcada inferior, aquí nos falta el primer molar y tenemos el segundo y tercer molar, perfectamente podemos mesializar y cerrar ese espacio. Pero acá vemos que tenemos ausencia de un primer molar, tenemos el segundo molar, pero no tenemos el tercero. ¿Qué sentido tiene cerrar este espacio y dejar el segundo molar superior sin contacto de la oclusión, sin un homólogo? Esto realmente, aunque no lo crean, lo he visto muchísimo. No tiene sentido, no es que como tenemos una pérdida de un primer molar, vamos a cerrar espacios. A veces nos enfocamos como ortodoncistas en cierrar espacios y cierra espacios. No, hay que ver qué es lo que realmente requiere el paciente y qué es lo que tiene. No tiene sentido, vuelvo y repito, que nosotros cerremos un espacio de una pérdida de un primer molar que mesialicemos un segundo molar si no tenemos un tercero, a menos que en la arcada superior también estemos hasta los 6, o tengamos otro segundo molar, no tengamos primero ni tercero y mesialicemos. Ya toda regla tiene su excepción. Pues bien, en cuanto a la mesialización, como les dije, es una excelente alternativa de tratamiento que nosotros debemos estudiar muy bien las características del paciente para poder garantizar que esta mesialización no nos va a causar ningún efecto adverso en los tejidos de sostén y que en efecto la proporción corona-raíz está bastante bien y vamos a tener éxito. Vamos a tener diferentes auxiliares que nos van a ayudar en esta mesialización, no son nada más los microtornillos. Y tenemos indudablemente los botones, las cadenas, el resorte cerrado, el brazo de poder, obviamente los microtornillos. Y acá les muestro un cantilever. Muchas veces tenemos rotaciones, inclinaciones que debemos trabajar. Hay casos también donde hay extrusiones. Todo esto debemos compensarlo. Entonces, dependiendo del caso, es lo que nosotros vamos a tratar. Sin embargo, la charla del día de hoy es para explicarles que no solamente con microtornillos podemos mesializar. Por eso vamos a ver diferentes casos clínicos. Fíjense este paciente. Este paciente perdió este primer molar superior. Tenemos un segundo y un tercer molar. Veamos la distancia. Acá, este paciente tuvo cierre de tablas óseas, lo cual es súper complicado poder mesializar, casi imposible. Entonces, se realizó una corticotomía. Y una vez que le realizamos la corticotomía, el paciente me dice, me da miedo colocarme un tornillo. ¿Qué hago? O sea, si ya lo bondeamos, ya tenemos todo, pues nada. Coloqué botones en igual, como vemos acá. De hecho, este premolar también tenía botones. Y aproveché que tenía que liberar un poquito este apiñamiento y fui mesializando poco a poco el segundo molar para ponerlo en la posición del primero. Y una vez que ya lo tuve, me traje el segundo molar y van los resultados. Sí se pudo mesializar sin necesidad de microtornillo. Acá tenemos un caso en donde ya se los había mostrado anteriormente, este primer molar estaba crítico, el segundo molar con caries, ven que es un paciente que no tiene muy buena higiene, que digamos. Tenemos aquí el tercer molar que está bastante accesible, simplemente es cortar la encía para poder colocar el tubo. Y algo que me es mágico, este apiñamiento. Me encanta la idea que tenga apiñamiento porque al momento de hacer esta extracción yo puedo liberar el apiñamiento súper rápido y ya lo que me queda es el cierre de espacio, que lo hice también con botones. Y fíjense cómo culminó el paciente. Aquí les muestro la radiografía. Es el mismo paciente que tuvimos el cierre de tablas óseas en la arcada superior, se extrajo este primer molar y cerramos los espacios. Aquí es una de progreso cuando estuvimos cerrando los espacios, sin necesidad de microtornillos. También aquí es importante destacar que no quiere decir que vamos a cerrar siempre sin microtornillos. Le estoy exponiendo los casos y le voy a explicar cuándo usarlo y cuándo no usarlo. No los utilizo los microtornillos y le doy como una segunda oportunidad, a pesar de que siempre se lo planteo al paciente cuando tenemos apiñamiento. Cuando tenemos apiñamiento, esto se me va a consumir el espacio con el apiñamiento
se me va a hacer mucho más fácil el cierre. Aquí también tenemos un paciente que tiene apiñamiento y hice el cierre, estuvo bastante sencillo, no estuvo para nada complicado. Fíjense cómo estaba y posteriormente sí me tomó un poco más de tiempo el lograr la clase canina porque tuve que utilizar muchísima elástica, pero pues se logró. Este caso es de apiñamiento, por lo cual me encanta. Yo necesité extracciones en la arcada inferior, se necesitaron extracciones, se extrajo este primer molar y extraje el otro premolar. También se extrajo premolares en la arcada superior porque el apiñamiento de verdad que está bastante marcado. Vean cómo quedó, fíjense. Se extrajo este premolar, este molar, y aquí vamos con los cierres de espacio. Les traigo un videíto de cómo fue la evolución. Está un poquito borroso, pero aquí más o menos se ve, y cómo se cerró por completo el espacio. Ahora se los voy a mostrar en oclusal superior. Vean, este apiñamiento, tenemos una arcada cuadrada. Cuando tenemos una arcada cuadrada, nos hace pensar en extracciones para liberar este apiñamiento. Entonces, al extraer este molar, el apiñamiento se liberó súper rápido. Obviamente, las líneas medias pueden verse afectadas porque el ancho de este premolar, es mayor que el del primer premolar que se extrajo. Pero para eso nosotros podemos utilizar perfectamente las elásticas y poder establecer sistemas de anclaje para que se nos cierre más de un lado que del otro, pero acá no utilicé más que botones, ¿ok? Acá les muestro cómo fue un video de cómo fuimos cerrando. Vean si se fue más hacia un lado y posteriormente lo nivelé y coloqué retención. Ahora bien, veamos este caso, porque este caso hay mucho de lo que ya le platiqué. Tenemos que tener en cuenta, el apiñamiento que tiene este paciente es bastante leve. La distancia que tenemos de la pérdida del primer molar está bastante pronunciada. Aparte, este tercer molar está inclinado. ¿Por qué me voy? Por microtornillo, definitivamente. Tengo que verticalizar este tercer molar y cerrar este espacio con puros botones, no lo voy a lograr. Eso es lo que les quiero traer hoy como análisis. Si nosotros queremos cerrar espacios en donde tenemos molares inclinados y no tenemos apiñamiento, va a estar muy difícil. Entonces, acá definitivamente no nos podemos lanzar un invento. Aquí tenemos que utilizar microtornillos. Entonces, si se fijan, acá tengo un offset, tenemos este doblez, porque es como les digo, tienden a palatinizarse o a vestibularizarse. Vamos a tener torque negativo o torque positivo al momento de hacer este cierre en la arcada superior, que es mucho más rápido. Sin embargo, aquí utilicé el microtornillo. El paciente también debemos tener en cuenta si el paciente es colaborador o no, porque si vamos a tener un paciente que constantemente nos va a estar tirando los botones, definitivamente vámonos por microtornillo. Y aquí vean cómo fue la evolución. Acá tuve que colocar bandas en los terceros molares porque sí estaba bastante complicado el acceso, y fíjense cómo fue el cierre en la arcada inferior y cómo fue el cierre en la arcada superior. Acá tenemos una evolución. Este paciente tenía extrusión de este primer molar, con la ortodoncia sí lo podemos instruir, y acá vemos cómo fue que se colocó el microtornillo. Ya acá, cuando me queda muy poco espacio que cerrar, sí utilizo cadena. De lo contrario, si tenemos que cerrar un espacio muy grande, no inventen utilizar solamente cadenas, porque vamos a tener inclinación y rotación. Debemos utilizar un brazo de poder para poder hacer el cierre paralelo. ¿Ok? Esta cadena, le retiré el brazo del poder al paciente para la foto porque ya estaba un poco lastimado y realmente lo que me faltaba por cerrar era muy poco. Súper, súper importante. Al momento de nosotros realizar el cierre, sí o sí se tienen que hacer con arcos pesados. Esperen a estar en un arco 17 por 25, de preferencia de acero.
No empiecen con 16 por 22. Empiecen con 17 por 25, la mecánica de cierre. Si se fijan, en la arcada inferior de aquí había logrado el cierre. Y acá ven todavía el botón. Los retiro cuando ya no los voy a utilizar más. Y aquí vemos la radiografía del paciente. Si se fijan, en la arcada superior yo necesitaba verticalizar este molar para poder hacer el cierre. También la posición de este tercer molar no estaba tan sencilla, que fue lo que tuvimos que abocargar un poco, cortar un poco de encía, y aquí ya tenía una lesión que también se restauró. Y esto fue, acá hicimos el cierre de estos tres bloques. Veamos acá. Acá tenemos un apiñamiento, ¿sí? Pero es leve. Aparte de que también tenemos que analizar que en la arcada inferior el hueso es más compacto y nos va a costar el cierre. Y vean cómo está la posición de los terceros molares. Definitivamente aquí me fui para microtornillo y vean cómo se logró el cierre. Les voy a mostrar su radiografía panorámica. Acá lo vemos los microtornillos y cómo fue el cierre. Es muy importante tener en cuenta que al momento que nosotros estamos cerrando esta paciente como tal, en específico, le coloqué los microtornillos y se me perdió por un buen tiempo. Y aquí tuvimos un pequeño margen de pérdida ósea, que no lo tuvimos acá, donde la distancia era mayor. Aquí sí tuve que apoyarme de periodoncia para poder mejorar este defecto y verticalizar un poco más este molar para terminar el cierre. Ahora bien, hoy estamos hablando del primer molar. ¿Qué pasa con el segundo molar? ¿Se puede cerrar solo con botones? Les voy a mostrar un caso. Vean este caso. Esta paciente perdió un segundo molar. Es poco común, pero sí ocurre. Y la verdad es que en este caso yo definitivamente me iba por microtornillo. Pero la paciente le tenía miedo, yo no sé por qué les tiene miedo a los microtornillos, que leyó muchísimo, que lesiones, ya venía de tener unas coronas bastante defectuosas, ya tenía un poco de trauma, y yo la verdad le dije que definitivamente era muy difícil, que en un 70% de que no iba a funcionar. Y como le dije eso, me dijo, me quedo con el 30%. Entonces, vean la posición de este segundo molar. Me tocó colocarle una banda con exceso de ionómero. De verdad que fue muy difícil porque la posición sí le lastimaba la posición de este molar. Sin embargo, vean, fue muy buena paciente. Siempre manejé lo de las líneas medias con mucha elástica. Y vean cómo estaba su segundo molar y cómo lo posicionamos. No es la posición ideal. No me encanta este caso, la verdad. Se los traigo porque uno tiene que tratar de darle una solución al paciente. No quería microtornillos, pues lo utilicé. Aquí coloqué también un bracito de poder, pero me anclé. Utilicé un brazo de poder en el tercer molar. Lamentablemente no tengo la foto. Y coloqué aquí un hook. Hice este cierre paralelo para tratar de evitar un poco esta inclinación. Sin embargo, quedó levemente inclinado este tercer molar, que le coloqué un retenedor circunferencial y termoplástico. Y la sigo viendo y de verdad que a la fecha sigue bastante bien. Vean acá cómo estaba. Fíjense cómo nos quedó. Vean su radiografía, que de hecho, en el momento que yo vi esta radiografía, le expliqué que era muy difícil por la forma que tenían las raíces y que parecía como que si estuviera anquilosado, pero no fue el caso. Y vean cómo, aquí esto es un progreso, no se tomó radiografía final, cómo se ve su tercer molar. Y pues, muchas gracias. De verdad quería traerles esta charla para explicarles que no siempre es necesario utilizar sí o sí microtornillo para el cierre de espacio. Sin embargo, obviamente es lo ideal, nos facilita la vida. El microtornillo llegó para quedarse.
Pero si tenemos pacientes que tienen un apiñamiento severo y tienen una pérdida del primer molar, perfectamente podemos aprovecharlo para cerrar este espacio y mesializar el segundo y el tercer molar. Espero de verdad que esta información les haya sido útil. No se confíen, no piensen que es fácil, se ve, pero no lo es. Hay muchos efectos adversos, así que háganlo con precaución. Acá les dejo mis redes sociales. Por cualquier duda, estoy completamente a sus órdenes. Soy Joana Campolargo y nos vemos en una próxima charla. Gracias.